Entonces, si ustedes lo ven en la página, mis estimados estudiantes, aquí está en la pantalla, jueves 8 de abril, proyecto pedagógico productivo, le damos clic, ¿cierto? Y vamos a retomar una pregunta que ya hemos hecho hace rato. ¿Qué es un proyecto? Porque venimos trabajando y estamos hablando de dos tipos de proyectos. Hablamos de proyecto pedagógico productivo y estamos también hablando de proyecto de vida. Pero los que han estado muy juiciosos conmigo, trabajando de la mano, han visto que dentro del proyecto pedagógico productivo hemos estado trabajando el proyecto de vida. Y ya hemos tenido 3 sesiones del trabajo de proyecto de vida. Eso no significa que hoy la vamos a dejar por aparte y empezamos a trabajar proyecto pedagógico productivo, no, porque van de la mano, tienen muchísimo que ver. Entonces, a manera de un recorderis, sale la pregunta nuevamente, ¿qué es un proyecto? ¿Sí? ¿Qué es un proyecto? Y básicamente, aquí hay una definición que ustedes la pueden encontrar si ustedes buscan en su diccionario la palabra proyecto o lo buscan por internet. Bueno, pues dice un proyecto es una planificación. ¿Qué es planificar? Es organizar. Organizar. Yo planifico cuando organizo. Por ejemplo, cuando yo planifico, yo digo, bueno, me levanto a las 7 de la mañana. Yo sé que tengo un compromiso con los profesores tipo 8:30 de la mañana, entonces a 9 de la mañana, entonces entro a las 7 a la página y las primeras 2 horas están relacionadas con el trabajo propio. ¿Qué es el trabajo propio? El mío, el de ingresar a la página, leer y sacar preguntas para hacerle a los profesores. Que yo me imagino que muchos de ustedes lo hacen. Entonces ingresan a la página, después dicen, bueno, termino mi lectura, saco mis preguntas, después ingreso al enlace que el profesor me manda, hacemos el acompañamiento, terminamos el acompañamiento y algunos dicen, bueno, terminamos el acompañamiento tipo 10, 11 de la mañana, de 11 a 12 me coloco a trabajar en mis asignaturas, de 12 a 1 almuerzo, de 1 a 2 descanso y de 2 a 5 vuelvo y retomo mis trabajos, terminando a las 5 termino mis actividades académicas y a las 5 ya me dedico de pronto a hacer un deporte o a salir un rato a la calle o mirar un rato televisión. Bueno, eso es planificar. Eso es planificar. Entonces la pregunta mía para que ustedes piensen ya en su interior es ¿cuántos de ustedes planifican su día? ¿Cuántos de ustedes después de que se levantan hacen su oración de gracias por haberse levantado bien ese día, dándole gracias a Dios porque levantaron con salud? ¿Cuántos de ustedes después planifican su día? Es la pregunta, porque si no planificamos el día, entonces estamos un poco desorientados en el sentido de querer planificar nuestro proyecto de vida y mucho más si queremos hacer un proyecto pedagógico productivo. Entonces, un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados. Miren esa palabra, coordinados. O sea, no están a la loca, no están desorganizados. Cuando yo digo, el día de hoy me voy a poner al día en 3 asignaturas que estoy tarde, que no he entregado trabajo. Ese es el objetivo del día de hoy. Y como usted ya tiene planificado todo su día, y usted ya sabe las horas en que usted va a estar dedicado a su trabajo académico y las horas de ocio y de locha, entonces usted dice, en este tiempo voy a sacar estas actividades. Y lo logra siempre y cuando haga esto. Planifique de manera coordinada el logro de esos objetivos. Eso es un proyecto. Usted puede hacer su proyecto de vida poco a poco a medida que usted se vaya volviendo organizado. ¿Sí? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto. En el caso de la planificación diaria de ustedes, ¿cuál sería el producto? Bueno, que ustedes digan, me voy a colocar al día con 3 asignaturas que llevo tarde.
que no le he entregado a los profesores mis actividades. Eso es el producto. Los productos son los resultados de hacer unas actividades, ¿sí? Eso es un producto. Entonces, un producto es el esfuerzo temporal, o sea, el esfuerzo en el tiempo, porque eso dedica tiempo. Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Mírenlo, aquí está. Eso es un proyecto, teniendo en cuenta lo anterior, ¿no? Que debe ser planificado. Si ustedes no planifican su día, ustedes van a tener un día totalmente desaprovechado. Y al final del día se van a dar cuenta que no hicieron nada. No hicieron absolutamente nada. Y ustedes no necesitan que alguien esté encima de ustedes, ni su mamá, ni su papá, nadie. Si ustedes se vuelven organizados, logran esto. Si ustedes empiezan a trabajar desde casa de esta manera, ya estamos hablando de que ustedes se están volviendo en organizadores y se están volviendo visionarios dentro de los proyectos. El más importante de todo el proyecto de vida, o sea, el proyecto de ustedes, el propio. De estos conceptos se evidencia que la razón de un proyecto es alcanzar resultados o metas específicas dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Mírenlo, ahí está nuevamente, ¿sí? Lo que venimos hablando. Organizar, proyectar lo que yo quiero realizar en un tiempo definido, sabiendo lo que tengo. Ojo con eso, sabiendo lo que tengo. Yo no puedo empezar a trabajar con lo que no tengo. Entonces, sobre eso se trata, empezar a ejecutar proyectos. La vida de nosotros es un proyecto y se ejecuta día a día. Por eso hay que planificarlo. Desde el momento en que nos levantamos en la mañana, planificar hasta el último minuto en la noche cuando ya decimos, bueno, a esta hora ya me desconecto y me voy a dormir y me voy a descansar para mañana continuar con mi proyecto de vida. Eso es lo que es un proyecto. Vamos a hablar un poquito de los tipos de proyectos. Sí, hay diferentes tipos de proyectos y ustedes en el transcurso de su vida van a hablar de proyectos. Entonces, vamos a hablar un poquito. No son los únicos, pero de pronto son los que ustedes más van a escuchar. Entonces, uno de ellos es el proyecto productivo. Ojo, proyecto productivo es diferente del proyecto pedagógico productivo. Entonces vamos a ahorita darnos cuenta por qué. ¿Qué son los proyectos productivos? Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Esos son los proyectos, digamos, que más abundan. Los que más abundan. Toda la gente siempre piensa en ese tipo de proyectos. O sea, y creen que son los únicos. No. Son los que más abundan porque siempre la gente busca con un proyecto precisamente eso. Generar ganancias. ¿Sí? Obtener ganancias. Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar beneficios económicos para distintos fines. Eso es un proyecto productivo. Entonces, normalmente la gente que presenta esos proyectos se les llaman contratistas y ellos lo que hacen es elaborar con una serie de elementos, presentar la idea del proyecto para que se lo acepten y ellos empezarlo a ejecutar. Entonces, normalmente estos tipos de proyectos se dirigen a empresas, a organizaciones, ¿sí? Donde unos terceros van a ejecutar unas actividades que puedan beneficiar a la empresa y la empresa en contraprestación les paga y ellos obtienen ganancias por esas ejecuciones de esas actividades. Frente a ese tipo de proyectos es lo que ustedes normalmente más se van a encontrar cuando ustedes ya sean más autónomos, crezcan y aprendan a presentar proyectos. Profesor, ¿y cómo vamos a aprender a presentar proyectos? Pues si ustedes aprovechan esta clase, esta de proyecto pedagógico productivo, van a aprender a cómo presentar un proyecto en un futuro.
Están los proyectos públicos, que son muy diferentes a los proyectos productivos, porque los proyectos productivos son privados. Normalmente se presentan de entidades privadas a organizaciones o empresas. Los proyectos públicos, sí, normalmente son los que van o son los que ejecutan las organizaciones públicas para el bienestar de una comunidad, como por ejemplo los proyectos de salud, los proyectos de educación que hacen las alcaldías y las gobernaciones. ¿Sí? Entonces, normalmente estos proyectos públicos buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos proyectos son el Estado, los organismos multilaterales, las ONG, o sea, las organizaciones no gubernamentales, y también las empresas en sus políticas de responsabilidad social. Voy a colocar el ejemplo de la ONU, con el trabajo y el proyecto en el que algunos de ustedes fueron inscritos y que los llamaron. Eso es un proyecto público, social, que busca fortalecer las habilidades de los estudiantes y evitar que los estudiantes no hagan parte de ese Profe, ¿por qué se escucha entrecortado? no sé, no sé, no sé por qué. Bueno, en ese gran conglomerado de seres humanos que están consumiendo droga. Entonces, ese proyecto de la ONU, en el que ustedes fueron inscritos algunos y que los llamaron, eso es un proyecto público, un proyecto que lo hace una organización no gubernamental, que es la ONU. Entonces, esos tipos de proyectos que no buscan, entre comillas, ganar dinero y no impactar positivamente la calidad de vida de un grupo de seres humanos, es lo que nosotros llamamos proyectos públicos. Lo mismo cuando el gobierno hace proyectos de salud, de promoción y prevención, esos son proyectos públicos. Después están los proyectos de inversión social, que también son muy amarrados o están muy relacionados con los proyectos públicos, porque buscan mejorar la calidad de vida de las personas frente a situaciones o problemas que las personas están viviendo. Por ejemplo, el proyecto de la ONU es un proyecto público, pero también es un proyecto de inversión social, ¿sí? Estos proyectos de inversión social son los que van dirigidos a los sectores más vulnerables. Normalmente estos tipos de organizaciones como la ONU realizan este tipo de proyectos, donde se busca favorecer, por ejemplo, con educación, con salud, con arte, con cultura, a esos sectores que son más afectados por violencia, por la drogadicción y todas estas situaciones que nos están afectando hoy en día, más que todo a nuestros jóvenes. El impacto que tiene este tipo de proyecto se miden de manera cualitativa. Nosotros ya sabemos qué significa la palabra cualitativa. Es de cualidad, o sea, lo que se logra, por ejemplo, en un proyecto de cultura con los jóvenes, ¿qué se logra con esos jóvenes en la parte cultural, cierto? Y normalmente esos proyectos son a largo plazo. Esos proyectos no se hacen a una semana, a un mes, muchísimas veces es a un año, 2 años, 3 años, porque esos proyectos son de formación de seres humanos y por lo tanto el proceso de formación de un ser humano se asume que tiene que consumir un tiempo bastante largo. Y se utiliza herramientas de medición para poder saber qué tanto se está impactando en lo que se logra o lo que se quiere lograr con esos proyectos de inversión social. Y viene el famoso proyecto, que es el proyecto para mí más importante, que es el proyecto de vida, ¿sí? Que es el propio, el de uno como ser humano. Representa en su conjunto lo que el individuo quiere ser o lo que quiere llegar a ser y lo que va a hacer en determinados momentos de su vida.
así como las posibilidades que tiene para lograrlo de acuerdo a todas esas habilidades que tiene, que sabe que tiene en su interior, lo que sabe hacer y todas las competencias que tiene para lograrlo. Entonces, para mí, personalmente, es el proyecto más grande que uno tiene porque es el propio. Los otros son realizados de terceros para otras organizaciones o para otras personas, pero este es el propio, es lo que yo quiero llegar a hacer y con qué cuento de mis herramientas propias, o sea, lo que yo sé hacer en mi interior para lograrlo. Después están los proyectos científicos, que también son proyectos que buscan lograr, por ejemplo, adelantos en ciencia, en salud, ¿sí? Y también son proyectos normalmente privados. Estos no significan que sean los únicos proyectos que existen. Existen otros tipos de proyectos, pero digamos que estos son como los más generales y los otros proyectos normalmente todos están incluidos aquí. Entonces viene la pregunta, ¿qué es un proyecto pedagógico productivo? Entonces dice, sí, un proyecto pedagógico productivo es una estrategia educativa que permite articular todo lo que nosotros aprendemos en nuestro proceso escolar con las necesidades de nuestra comunidad, considerando el emprendimiento y el aprovechamiento de los recursos existentes en el entorno como una base para el aprendizaje y el desarrollo social. En pocas palabras, mis estimados estudiantes, es un proceso que a medida que ustedes van aprendiendo, ¿sí? Aparte de que ustedes van aprendiendo en su proceso educativo, también van ayudando, digámoslo así, y van aportando a mejorar situaciones en las comunidades de ustedes, donde normalmente estas comunidades están muy afectadas por problemáticas como, por ejemplo, violencia, ¿cierto? Drogadicción, desempleo, todo este tipo de situaciones. Entonces ustedes ya tienen que, por ejemplo, empezar a ver dentro del análisis que ustedes hagan del desarrollo del proyecto pedagógico productivo es eso. ¿De qué manera esto que ustedes están aprendiendo lo van a aplicar en la solución de problemáticas de su propia familia y de la comunidad en la que ustedes viven? Esta es una gran oportunidad para que ustedes aporten a toda una situación o varias situaciones que se presentan en comunidad. El ejemplo más claro que yo tengo de un proyecto pedagógico productivo fue la primera experiencia que tuve con el primer grupo, con el primer caminar que ha existido en DCPAS, que es el proyecto pedagógico productivo del emprendimiento que tuvieron los chicos de hace 2 años, que es el proceso de estampado. Estos niños analizaron diferentes situaciones y al igual que ustedes, ellos se dieron cuenta que ellos perdían mucho el tiempo, algo que ellos mismos, a través de este mismo proceso que estamos haciendo en este instante, ellos mismos llegaron a la conclusión de que eran irresponsables, que no hacían tareas, que por la tarde, por el hecho de que los papás no estaban porque estaban trabajando, ellos iban a la calle, llegaban tarde de la calle y muchos no le paraban bolas al proceso escolar. Entonces ellos mismos se pusieron de acuerdo entre todos los 30 en que el proyecto de ellos iba a estar dirigido a aprovechar ese tiempo que ellos tenían libres, más que todo en horas de la tarde, y que ese tiempo que ellos estaban desaprovechando lo dedicaran en esfuerzo de creatividad, de imaginación, de ocuparse en algo que a ellos les gustara. Y entonces ellos empezaron a darse cuenta que ellos tenían habilidades para dibujar,
para pintar. Entonces ellos llegaron y dijeron, bueno, ¿y si nosotros dibujamos y pintamos y lo colocamos en lugares donde la gente lo pueda ver? Entonces otro por allá dijo, bueno, ¿y por qué no estampamos? Si a nosotros nos gusta. Entonces ellos empezaron a consultar cómo era eso del proceso de estampado y les gustó. Entonces ellos mismos lograron llegar a darse cuenta de lo que eran capaces y ellos mismos investigaron si ellos podían llegar a trabajar todo ese proceso de estampado y se dieron cuenta que era muy fácil, que no era nada complicado. Y así fue. Y hoy en día ellos ya tienen su máquina, están en el proceso de montar en el colegio y cuando ya lo tengan montado tomaré fotos y se los enviaré para que ustedes lo vean. Empezar ellos ya su proceso de comercialización, o sea, de vender sus productos. Porque esa es la idea, de que ustedes puedan llegar a ese proceso de comercialización, de que se hagan conocer en la comunidad con esos productos. Ese es el proceso que ustedes tienen que darse cuenta de qué son capaces ustedes de realizar, de qué habilidades tienen y cómo esas habilidades que ustedes tienen la van a colocar al servicio de su comunidad. Miren, de esa comunidad, bajo una serie de problemáticas, ustedes entre todos pensar, bueno, de todas esas problemáticas que nosotros tenemos, ¿cuál nosotros podemos llegar a colaborar para aportar y resolverlas? No ahora, pero sí a largo plazo. Porque todo lo que nosotros hagamos para el bienestar de un grupo de seres humanos siempre va a ser un aporte muy grande. Entonces, eso es un proyecto pedagógico productivo. ¿Sí? Es una estrategia que articula todo el proceso de aprendizaje de ustedes con la comunidad. De manera que ustedes se vuelvan emprendedores, ¿sí? Y aprovechen todos los recursos que tienen a mano, todo lo que ustedes saben hacer, porque a la edad que ustedes tienen, saben hacer. Y sé que muchos de ustedes, con lo que yo he ido hablando, saben hacer cosas, que es lo más interesante. Muchos de ustedes saben hacer muchas cosas. Entonces es sentarnos y empezar a mirar qué son capaces de hacer todos los 30 que yo tengo, todos esos 30 jóvenes, todas las 30 cabecitas que yo tengo, y empezar a mirar, bueno, de todas las cosas que sabemos hacer, ¿qué podemos aprovechar en nuestro proceso de aprendizaje y aportarle a esa comunidad? Y eso retribuye en nosotros un proceso de aprendizaje mucho más grandioso, ¿sí? Y un desarrollo y una capacidad de poder aprender a interactuar, cosa que los otros estudiantes de las aulas regulares no tienen, como por ejemplo poder hablar en público, poder presentar este proyecto en diferentes partes, como hicieron en su momento los jóvenes de hace 2 años de caminar en secundaria, capaces de ir a universidades, capaces de presentar su proyecto a otras personas sin ninguna pena. Esa es la idea a la cual ustedes deben llegar a realizar. Para eso es necesario realizar el paso a paso del proyecto y básicamente son 4 fases. Dentro de esta fase están todos los demás pasos, pero realmente son estas grandes 4 actividades. Primero es el surgir de la idea, ¿sí? Es lo más importante, que surja la idea. Después diseñar el proyecto, posteriormente ejecutarlo, o sea, realizarlo, y lo último que también hace parte de ese engranaje, de ese círculo, es evaluarlo. ¿Qué significa evaluarlo? Es mirar cómo va avanzando el proyecto, qué tanto se está logrando y si realmente lo que nosotros nos habíamos planteado al inicio se está logrando. Y si eso se está logrando, fortalecer la idea nuevamente. Y si no se está logrando, mirar a ver qué está fallando inicialmente lo que nosotros queríamos. Por eso esto es un círculo y por esto se ve siempre que continúa, no tiene final. Inicia en un punto pero no tiene final,
Porque la evaluación es un proceso de retroalimentación donde ustedes se dan cuenta si ustedes están logrando lo que quieren o no. Es lo mismo que yo hago con ustedes en el proceso de aprendizaje de caminar en secundaria. La evaluación es importante porque me doy cuenta qué tanto se está aprendiendo, qué tantas dificultades tenemos y sobre eso seguir trabajando para mejorar. Lo mismo pasa en los proyectos. Entonces, estas son las 4 fases de la realización de un proyecto. Primero, la idea, que consiste en establecer la necesidad y la oportunidad a partir de la cual es posible iniciar el diseño del proyecto. La idea del proyecto puede iniciarse debido a una de las siguientes razones. Ojo con esto. Primero, necesidades insatisfechas. Segundo, porque hay recursos y potencialidades que no se están utilizando. O sea, ustedes saben hacer cosas que realmente no las están aprovechando, ¿sí? O de pronto sus compañeros o las personas de la cuadra, ustedes tienen gente que saben hacer cosas y no se están aprovechando. Y la tercera razón por la que puede surgir una idea de un proyecto es porque es necesario complementar o reforzar actividades o proyectos que se producen en el mismo lugar o con los mismos involucrados. Puede que la idea de ustedes surja desde retomar otra idea que alguien empezó y que la dejó tirada y que se está desaprovechando y que ustedes ven en eso una oportunidad muy grande. Normalmente la idea de un proyecto, de un emprendimiento o de un negocio surge de una necesidad o de una oportunidad que está ahí latente y que ustedes la lograron ver. Muchas veces hay gente que no la ve, pero hay otras que sí ven la oportunidad y la toman y empiezan a trabajar. Es cuando ustedes ven esas personas que logran surgir con ideas muy brillantes, y de esas vamos a mirar más adelante unos ejemplos bien interesantes. Después viene la etapa del diseño, ¿cierto? Esa etapa también la vamos a trabajar porque es la más larga. Es la etapa del proyecto donde se valoran las opciones, las tácticas, las estrategias a seguir, teniendo como indicador principal el objetivo a lograr. En esta etapa se produce la aprobación del proyecto, que se suele hacer tras la revisión del perfil del proyecto y algo que se llama el estudio de factibilidad. O sea, un estudio de factibilidad que también se los voy a enseñar a hacer es con lo que se tiene, si realmente se puede lograr el proyecto. Porque uno no construye algo con lo que no tiene, sino que cuenta con lo que se tiene, lo que se puede lograr conseguir para que el proyecto sea viable. Esa es la parte del diseño, ¿sí? Una vez dada la aprobación, se realiza toda la parte operativa, o sea, cada quien debe realizar una serie de actividades. No todos los 30 van a hacer lo mismo siempre, sino que algunos van a ser los encargados de dirigir, otros van a ser los encargados de comercializar, de mostrar el proyecto, de venderlo, otros de organizar toda la parte de las actividades que se deben realizar. Entonces, todos siempre van a estar ocupados, pero no todos están haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, todo eso hace parte de la fase de diseño. Después viene en la parte de ejecución, que ya todo lo que se ha planificado, todo lo que se ha organizado, hay que colocarlo en marcha. Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente, por eso primero es el diseño y después la ejecución. Y como les decía, por último está la evaluación, que es la etapa final del proyecto. Pero a la vez es la que le da el insumo para que ustedes puedan evaluar y mirar si se está logrando lo que se quiere, y si no se está logrando, entonces revisar dónde están los errores para poder lograr los objetivos planteados. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Dudas o inquietudes? Necesito que me pregunten porque aquí viene el reto en esta asignatura el día de hoy, el siguiente. Esto es para el próximo Esto es para el próximo 11 de abril. Si ustedes no lo hacen, o sea, para dentro de 8 días, si ustedes no lo hacen, no hay material para poder continuar hasta que no lo hagan. Porque esto ya es lo de nosotros. O sea, yo a veces veo que ustedes les dejan actividades y a ustedes como que les da lo mismo. Pero si esto, que es lo propio de ustedes, lo que los va a enriquecer en su proceso de aprendizaje, en su proceso de interactuar,
no lo hacen, no podemos avanzar. ¿Cuál es la idea de esta actividad? Vamos a empezar a lanzar la idea, o sea, nos vamos a ubicar acá, jóvenes, aquí, en esta primera fase, aquí, ya. Arrancamos, por eso yo les decía, después de Semana Santa nos vamos ya de profundidad con todo lo que tiene que ver con nuestro proceso de aprendizaje y con nuestro proceso de construir nuestro proyecto. Ya estamos aquí, en esta primera fase, la idea. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Vamos a trabajar este cuadro. Este cuadro es muy personal porque es la idea de cada uno de ustedes. Tenemos aquí estos espacios, van a sacar 5 ideas cada uno, ¿sí? Y la van a escribir aquí. Por más loca que a ustedes les parezca su idea, por más descabellada, sin sentido, o por más simple, porque a veces alguien dice, no, pues es que yo tengo una idea, pero me parece como tan simple que no sé si me la tengan en cuenta. No, a veces esas ideas se convierten en cosas grandes. Ustedes la escriben aquí y entonces ustedes empiezan a colocar, bueno, esta idea que yo escribí aquí me va a ayudar a solucionar o aportar a problemas o a necesidades insatisfechas en mi familia, en mi cuadra, en mi comunidad. Sí. Ah, bueno, entonces colocó sí y le colocó la razón. ¿Cuáles necesidades insatisfechas ayudan a cubrir? Ayuda a aportar a necesidades insatisfechas futuras, o sea, nunca, no solamente la veo ahora, sino que el proyecto puede aportar hacia el futuro. Sí, entonces coloco. ¿Se puede mejorar una situación mía o de mi comunidad? O sea, esa idea aporta a una situación que tenga un problema usted o su familia, esa idea le puede servir a usted, que sí. O a la vez a su comunidad, sí. Usted coloca ahí el por qué. Ojo con lo que sigue. Esta idea aporta a mi proyecto de vida, que usted puede decir sí. Por ejemplo, les voy a colocar un caso de uno de mis muchachos. Muy dibujante, muy dedicado a la parte del arte. Hoy en día está dedicado en cuerpo y alma al proyecto porque precisamente su proyecto de vida era ese, o sea, dedicarse al arte, al dibujo, pero pues lastimosamente buscar cómo ganarse la vida con el dibujo a veces es complicado y encontró una solución a través de su proyecto pedagógico productivo. Entonces, si ven cómo el proyecto pedagógico productivo va de la mano con lo que usted quiere hacer, entonces lo que ustedes tienen que pensar en ideas que aporten a su proyecto de vida. Por eso las 3 clases anteriores era para que ustedes pensaran, bueno, ¿qué quieren ustedes hacer en su vida? ¿Qué quieren lograr? Y para mí esto es muy importante, que esa idea que ustedes lancen de alguna manera aporte a su proyecto de vida, ¿sí? No todos quieren ser futbolistas, porque a veces piensan que todos los muchachos hoy en día quieren ser futbolistas, ¿no? Hay algunos que quieren ser programadores en sistemas, crear programas, hay otros chicos que quieren ser ingenieros, hay otros chicos que quieren ser médicos. Entonces, lancen ideas, piensen en ideas para nuestro proyecto pedagógico productivo que cumplan con esto. Pero más importante, de alguna manera ese proyecto aporta a mi proyecto de vida, esa idea aporta a mi proyecto de vida. Cuando ustedes ya hacen esa evaluación, pues por ejemplo, si todas las respuestas son positivas, afirmativas, ustedes están dando cuenta de que esa idea vale la pena. Entonces, el trabajo, que es un trabajo de ustedes propios, es lanzar 5 ideas cada uno, ¿cierto? Y hacer ustedes una autoevaluación de la importancia de esa idea frente a estas preguntas y aquí colocar sí, sí o no, no aporta. O sea, todas las respuestas no pueden ser afirmativas porque puede que su idea aporte a su proyecto de vida, pero por ejemplo no aporte a su comunidad. Pero no hay ningún problema, no hay ningún problema porque puede ser que ese proyecto de vida suyo más adelante se convierta en algo tan grande que pueda ustedes aportar en un futuro a su comunidad. No necesariamente tiene que ser ahora, sino a la vuelta de 2, 3, 4, 5 años.
Preguntas o dudas o inquietudes sobre la actividad que tienen que hacer en el proyecto pedagógico productivo jóvenes. Los escucho. Ninguna. Queda claro, don Haider, queda claro, don Juan José, doña Ana, don Nicolás, doña Dana y los que se salieron, que esto queda montado. ¿Les queda claro que esta actividad es para dentro de 8 días? Porque si ustedes si no la realizan, no podemos avanzar. Porque esto ya es la columna vertebral de nuestro trabajo, de nuestro proceso de aprendizaje. ¿Sí les queda claro, jóvenes? Sí, señor, profe. Sí, Bueno, señor. bueno. Preguntas, dudas, inquietudes, todo lo que ustedes tengan en la cabecita, todo lo que ustedes tengan que lo esté recomiendo por allá, pregúntenlo en este momento que sea relacionado con esta actividad que vamos a hacer. Profe, Dime, Haida. ese, donde dice idea, uno no puede colocar, por ejemplo, médico, médicos. La idea, más que todo, si tú colocas médico, la idea no es tanto médico, porque médico es una profesión, sino que la idea es algo que tú pienses hacer. Entonces, por ejemplo, en vez de ser médico la idea podría ser aprender, ¿cierto? Aprender sobre procesos de curación, por ejemplo. Esa sería una idea. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Otra idea, por ejemplo, que tenga que ver con salud, si la persona quiere ser médica, por ejemplo, podría ser es aprender o aplicar, por ejemplo, el uso de plantas en procesos de sanación y de curación para personas. Profe, Esa sería la idea. Porque si tú me colocas médico, bueno, la idea es ¿qué? Ser médico, estudiar medicina, estudiar enfermería y cómo eso aporta como un proyecto pedagógico productivo. Ojo, porque aquí en la parte de la idea es que el proyecto de nosotros incluya a los 30 del grupo. ¿Sí me hago entender, Haider? sí, señor. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, bueno, profe, una idea que yo tengo es aprender sobre plantas medicinales. Ah, entonces podemos trabajar entre los 30 esa idea, porque todos estamos aprendiendo sobre eso. ¿Sí? No sé si te quedó claro. Sí, señor. Ok, Juan José me iba a hacer una pregunta. Sí, profe. Dime. ¿Y si es una idea de negocio? Puede ser una idea de negocio también. Ojo, en los proyectos pedagógicos productivos, como yo les decía anteriormente, a diferencia de un proyecto productivo, que son dos cosas distintas, recuerden que los proyectos productivos van en busca de ganancia, ¿sí? Los proyectos pedagógicos productivos son diferentes, por eso aquí le hacía esa pregunta y nos respondían, bueno, entonces, ¿qué es un proyecto pedagógico productivo? Los proyectos pedagógicos productivos van amarrados en el proceso de aprendizaje de ustedes con aportar a la comunidad. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una idea de negocio, como fue por ejemplo la idea de los muchachos hace 2 años de montar su proceso de estampado, eso también es un proyecto pedagógico productivo, ¿cierto? Y es una idea de negocio porque ellos van a cobrar por esa actividad que ustedes van a hacer. Pero no necesariamente el proyecto pedagógico productivo tenga que ver con idea de negocio. Puede ser, por ejemplo, hacer un servicio social. Eso también puede ser un proyecto pedagógico productivo. Entonces aquí, en este espacio de la idea, tú puedes colocar una idea de negocio o puedes colocar, por ejemplo, un emprendimiento donde los estudiantes de caminar en secundaria presten un servicio social a las personas de comunidad de alguna manera. Un ejemplo de idea de negocio, por allá que todavía a mí me queda sonando. En algún momento Nicolás había dicho fabricación de productos lácteos o fabricación de cumis, creo. Entonces, esa es una idea de Nicolás.
Entonces esa idea va a ir acá. Entonces él va a colocar aquí fabricación de kumis. Esto puede ayudar a solucionar o aportar a necesidades insatisfechas actuales. Entonces él puede decir sí. Entonces aquí él me va a colocar sí y me va a colocar cómo aporta. Ayuda a solucionar aporte o aportar a necesidades insatisfechas futuras. Entonces él me puede colocar sí o no, dependiendo de la visión que él tenga. Entonces miren que esa idea de la fabricación del kumis es una idea de un proyecto pedagógico productivo, pero también es una idea de negocio, como tú lo dices, Juan José. No sé si te queda clara la orientación. Juan. Sí, profe. Ok. Entonces pueden ser ideas de negocio o ideas de trabajo social, ¿sí? Porque esa es la idea del proyecto productivo, que ustedes aprendan y en ese proceso de aprendizaje, todo eso que ustedes aprendan lo puedan prestar o entregar a la comunidad para mejorar situaciones de la comunidad. Entonces pueden ser ideas de negocio, ideas de emprendimientos sociales, ¿sí? Donde ustedes también puedan ayudarle a la comunidad. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos, sobre esto? ¿Dudas o inquietudes? ¿Ninguna? ¿Alguna otra pregunta? Profe. Ok, bueno.